caso le pregunto a Milei, antes de pasar al mano a mano, en 3 palabras, si Jacobe te hiciera la encuesta, ¿qué 3 palabras utilizás? 3, te digo, te tiro 3, para definir el presidente. O si compartís las que la gente dijo en la Comparto encuesta. que es un mentiroso, porque le ha mentido a la gente y claramente él no es tan bruto en economía como se muestra. Y eso está de prueba en los videos previo a que él ocupara esta posición. Te diría que claramente eso lo tiene asociado a ser el títere, porque él, para poder sobrevivir políticamente, necesita hablarle a la tribuna de los orcos. Por eso, digamos, es un títere. Y a la postre termina siendo un inútil, porque en el fondo no termina de resolver los problemas y se convierte en parte del problema y no de la solución. Bueno, estábamos escuchando al presidente Alberto Fernández. ¿Cómo lo viste, más allá de la descripción que hiciste recién de él? ¿Qué dijo, qué no dijo y por qué nunca se escucha la autocrítica? Yo te diría, en primer lugar, el discurso contiene partes que constituyen una oda a la ignorancia. Vos fíjate, recién estábamos hablando del tema del endeudamiento y él dice que no nos vamos a endeudar más y todo ese tipo de cosas. Lo primero que le diría al señor Alberto Fernández de Kirchner es, mirá, en los últimos 120 años Argentina tuvo superávit fiscal solamente en 10. Y el presupuesto, ¿quién lo vota? Lo vota el Congreso. Por lo tanto, si yo tengo que mirar a quiénes son los endeudadores seriales, son aquellos que gastan más que sus ingresos. ¿Y eso quién lo hace? Los políticos, la propia Cámara de Diputados, porque ¿quién vota el presupuesto? Justamente lo vota la Cámara de Diputados, que supuestamente son los representantes del pueblo bajo esa idea de no taxation without representation. O sea, vos no podés cobrar impuestos sin tener representación y los impuestos los cobras para gastar algo. Entonces, igual la guita siempre es nuestra, ¿no? Bueno, por eso mismo te lo digo. Sí, pero el problema es que, digamos, ellos gastan y nosotros pagamos la cuenta. Por eso. Que es la peor forma de gastar. Vos sabés que Friedman ahora decía... le pagamos las vacunas, por ejemplo. Bueno, ponele, Friedman decía, hay 4 formas de gastar. Podés gastar la tuya o la de otros, la podés gastar en vos o en otro. Es decir, siempre la mejor forma de gastarla, que es la tuya, en vos mismo, ¿por qué? Porque vos sabés lo que te costó ganarla y vos sabés lo que querés. Cuando vos la gastás la tuya en otros, es cuando haces un regalo, tratás de quedar bien con lo menos posible. Cuando vos gastás... son medio miserables, sí. Claro, sí. Minimizás el costo, se dice en economía. Claro, claro. Cuando vos vas a gastar la de otros en vos, despilfarrás. Imagínate cuando vos gastás la de otros en otro. Es un desastre. Bueno, eso que supuestamente se llama estado de bienestar se debería llamar estado del malestar. Argentina es un caso emblemático. Argentina lleva este tipo de políticas de despilfarro desde hace por lo menos 110 años, 100 años. Entonces, bueno, ok, digamos, se ha convertido en un defolteador serial, porque es el que más defolteó en la historia moderna. Se ha convertido, digamos, en una máquina de generar inflación, porque destrozamos 5 signos monetarios, le quitamos 13-0 a la moneda, 2 hiperinflaciones sin guerras. Entonces, digo, y además tenemos la presión fiscal en blanco más alta del mundo. La contracara de esto es, digo, tipos que derrochan. ¿Y quiénes son los que votan eso? Digo, entonces, ¿me entendés que es de loco este país? Están aplaudiendo los mismos que son responsables del déficit fiscal. Es más, seguramente si hubieras mirado la tribuna, la señora Todesca, el señor Culfas y todos esos impresentables que tiene a cargo de la economía este hombre, seguro que lo hubieran aplaudido y son los que, digamos, o sea, creen que de esto se sale con déficit fiscal. Es decir, ¿pero de qué estamos hablando? Por favor, un poco de coherencia. Se llama restricción presupuestaria. ¿Me entendés? O sea, vos la vivís todos los días en tu casa. ¿A vos se te ocurre gastar sistemáticamente más de lo que te ingresa? No. Bueno, entonces pregúntale por qué ellos creen que lo pueden hacer. ¿Sabés por qué? Te lo pregunto, ¿por qué ellos creen que lo pueden hacer? Porque ellos tienen el monopolio de la violencia. Porque cuando vos en una empresa gastás más de lo que entra, ¿qué pasa? Quebrás. El Estado, cuando gasta más de lo que le ingresa, te pasa la cuenta a vos. O sea, a nosotros, a los tontos que pagamos los impuestos. ¿Sí? ¿Y cómo lo termina resolviendo? Lo termina resolviendo con endeudamiento, con lo cual lo carga contra las generaciones futuras. ¿Sí? Lo arregla subiendo impuestos, reventando las generaciones presentes. Igual lo hacen todos, también lo hacía Mauricio Macri, lo hace esto, digamos, o sea, no hay distinción, no todos iguales. Son todos iguales. Son todos iguales en esto, son todos políticos. A ver,
y además son parte de la oligarquía política. Y la otra fuente es la emisión monetaria, es decir, un impuesto que le pega más fuerte a los que menos tienen y que además te revienta el crecimiento. Vamos, ¿de qué estamos hablando? Es decir, justamente, digamos, si quiere encontrar los culpables de esos desastres, tendría que agarrar y decirle, ustedes los que están aplaudiendo esto son los mismos responsables de esto. Entonces, digo, ¿me entendés el nivel de locura? Es que, digamos, este país parece un país de imbéciles. Es decir, en el 2002 nosotros deportíamos la deuda y aplaudíamos. Es como que vendés, vos vas, o sea, llegás a tu empresa y le decís, muchachos, quebramos, y agarran y festejan. No es un país de locos. Es decir, el préstamo del Fondo Monetario Internacional no vino por, digamos, de cualquier lado. Se le cortó el financiamiento, sí, al gobierno de Macri porque hizo un montón de macanas, porque hizo todo mal. ¿Y cómo dejaron en el 2015 el país? Ellos dejaron un desastre. Acordate que la economía, digamos, durante el gobierno de Cristina oscilaba respecto al mismo nivel de PBI que tenía en el 2011. O sea, un año subía, otro año bajaba, pero el nivel era el mismo. Digamos, recordad que teníamos un cepo cambiario. Las reservas internacionales netas del Banco Central, sí, te formaban 25.000, pero cuando limpiabas toda la porquería tenías 10.000 negativos. Tenías 23.000 millones de dólares venciendo de dólar futuro. O sea, cuando más bien asumía Sturzenegger, ¿me entendés? O sea, a los pocos días le vencían 23.000 millones de dólares. ¿Y con qué le iba a pagar? Después vinieron, no, las Levax. Y sí, las Levax fue para evitar ese desastre. Ahora, estaba pensando, ¿no? Porque, digo, aplaudimos a los médicos y a nadie le importa hoy el trabajo que hacen todos ellos porque no se los reconocen y hay un vacunatorio VIP y no vacunan, digamos, esos tipos que están en la primera línea. Aplauden las cosas que vos decís que aplauden, que es como aplaudir que quebraste en tu casa o en tu fábrica o en tu empresa. Digo, pero ¿qué nos pasó? Estamos estúpidos, estupidizados. Hoy yo veía que se preocupaban más por el lenguaje inclusivo, viste, como que por lo importante, digo, cuando te aplauden, a los que vos les pagás para que te aplaudan, es imposible salir de ese lugar, Javier. Yo lo que creo es que es una sociedad que se ha embrutecido. Digo, ¿a quién le hablan? Sí, claramente. Bueno, porque ganó Gramsci. Ganó Gramsci. Gramsci, digamos, mientras que Mussolini lo mete preso, digo, él escribe cómo, digamos, el socialismo se tenía que imponer en un lugar. Y te dice, vos tenés que tomar la cultura, mirá, digamos, cómo responde la mayoría de la cultura argentina. Y no solo argentina, sino en el mundo. Son todos progres, son todos zurdo con la ajena siempre. Con la tuya, nunca con la de ellos. ¿Sí? Toma la educación, cuando vos tomás hoy los programas de estudios, están manejados por el Estado, y crea esclavos de la religión del Estado. Y te dice, y tomá los medios. ¿Para qué? Para que logres difundir. Bueno, entonces, vos querés, digamos, o sea, si vos en algún programa de televisión te encontrás que, digamos, te aparece un gordito que se pone contento cuando le mencionan a Gramsci, bueno, esa es gente que es parte del problema, no de la solución. Si encontrás un gordito que se pone contento... Sí, que es el mismo que llamó a que se me censure a mí públicamente y todo. Ajá. Que está tan cerca de Alberto, pero bueno. Perdón, no tengo la menor idea de quién es. No, pero me gustaría saber el nombre. Vos me contás todo, contámelo. ¿De verdad? ¿Alguien que está cerca de Alberto dijo eso? ¿Quién? Claro, exacto. El señor Leandro Santoro pidió por la censura, digamos, en el aparato de propaganda oficial del gobierno, digamos, y en una nota con Fontevecchia, digamos, o sea, digo, me estaba describiendo y le dice, después afuera del aire, te digo quién es. O sea, ni siquiera es lo suficientemente valiente para enfrentarme, ¿de verdad? ¿Y por qué te sentís identificado si no te nombró? Porque ¿cuántos son los que piden cerrar el Banco Central? Vos. En horario prime time. Sí. No, y aparte dijo que a él le producía miedo los libertarios, porque era gente formada, porque le molesta a la gente con pensamiento liberal, le molesta a la gente... Y este gobierno, digo, reversita eso. Digamos que el pueblo se siente en una zona de confort, siente que ya no tiene alternativa, que es bancarse la que viene, que es esta humillación constante. 1 de cada 2 argentinos es pobre, la educación es frustrante, la pandemia vino a sacar toda la porquería de abajo de la alfombra, algo que yo celebro, ¿no? Porque viste que fue un momento el año pasado en el que uno sabía más o menos cómo se sacaba la venda de los ojos. Vos podías empezar a mirar al otro desde otro lugar. Digamos, en los momentos dolorosos es cuando más conoces a la gente. Y hubo gente que especuló, que jugó con la vida, con la salud,
con tantos valores que uno fue recuperando. Bueno, pero eso es muy importante lo que vos tenés, porque quien más... Porque joder a la gente en un momento más o menos normal, que la Argentina casi nunca los tuvo, pero en una pandemia, y vuelvo a lo de las vacunas, digo, en una pandemia pero esto es interesante, digamos... ¿Y qué nos pasa como sociedad para aguantarlo? Esto deja cosas... Bueno, ahí son dos cosas. Dos dimensiones. Una es la dimensión, la gente, las personas, los individuos, porque, quieren seguridad. Yo te voy a hacer una propuesta muy segura. Vas a tener casa, vas a tener comida, vas a tener recreación, vas a poder estudiar y todo. Se llama cárcel. Perdóname, yo prefiero, digamos, la libertad peligrosa a que, digamos, una esclavitud segura. ¿Cómo en la cárcel vos tenés casa? Yo te doy, yo te someto. Claro, exacto. Entonces, digo, eso es lo que le están proponiendo a la sociedad. Bueno, si la sociedad lo compra, es otro problema. ¿Y por qué lo compra la sociedad? Porque le lava el cerebro, digamos, con la mentalidad gramsciana. O sea, Gramsci ganó en Argentina. O sea, y eso, digamos, o sea, por eso los liberales, una de las cosas que debimos entender es que Gramsci ganó. Es decir, ¿cómo puede ser que el liberalismo, siendo superior en todos los aspectos al socialismo, haya ganado la batalla cultural del socialismo? Porque ellos supieron darla. Entonces, nosotros debimos aprender y entender por qué un sistema que ha sido un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural y además asesinó a 150 millones de seres humanos, ¿cómo puede ser que la gente lo prefiera? Bueno, entonces por eso, digamos, nos involucramos en la batalla cultural y algunos en algún momento decidimos saltar a la arena política y dar la pelea cara a cara. Bueno, digamos que es, por ejemplo, mi caso. Pero quiero, si me permitís, quiero ir sobre la otra parte del argumento que me parece la más complicada. Sí. Nosotros hemos hablado varias veces. Yo he sostenido sistemáticamente que este era un gobierno genocida. Y eso, digamos, hoy tengo, tres elementos que prueban esto. El primero fue el tema de la cuarentena cavernícola. Porque la cuarentena cavernícola impulsada por este gobierno constituye un delito de lesa humanidad, acorde al Estatuto de Roma de 1998, artículo 7, inciso K. Porque si a vos, porque ¿qué es un delito de lesa humanidad? Que va o contra tu vida o que va contra, ¿sí? Tu libertad. Si yo, digamos, o sea, hay un ataque sistemático contra la propiedad privada y te dejo sin ingresos, entonces, o te morís de hambre o, alternativamente, ¿sí? Perdés la libertad porque te volvés un esclavo, eso constituye un delito de lesa humanidad. Es decir, la cuarentena que impulsó este gobierno, digamos, que mandó a la quiebra a decenas de miles de empresas, que destrozó millones de puestos de trabajo, es un delito de lesa humanidad. Punto uno. Segundo delito tremendo de este gobierno. El presidente le miente a la gente, le miente descaradamente en la cara. Es un mentiroso, porque dice, bueno, esto pasó en todo el mundo, discúlpame, el PBI sí, ¿sabés qué? Cayó en el mundo, pero cayó en torno al 3%, nosotros caímos 10%, nosotros caímos el triple que cayó el resto del mundo. Nosotros somos los únicos que llevamos la pobreza a más del 50%. Nosotros somos los únicos imbéciles que producimos alimentos para 400 millones de seres humanos, paga el campo impuestos por 60%, o sea, el alimento de 2,40. Sí, ¿cómo puede ser que 4,5 millones de argentinos no tengan para morfar? Es una locura. Y además hipotecamos el futuro porque 2/3 de los pibes sí son pobres. Y ni que hablar que ni siquiera cobren todas las comidas. ¿Sí? Entonces, primero, digamos, nosotros lo hicimos mucho peor que todos. Porque yo lo decía al comienzo en mi editorial, nosotros naturalizamos todo. No, bueno, pero eso no se puede naturalizar. Que haya gente que no coma, o sea, que haya niños desnutridos durante décadas y décadas y décadas. Es un horror. Y estamos hipotecando el futuro. Es un horror. Pero claro que es un error. Y después también te miente con el tema de los muertos. No, nosotros si no esto no hubiéramos hecho y hubiéramos hecho como nosotros, usted hubiera sido un desastre. Eso es mentira. Eso es mentira. Es decir, este gobierno, ¿sí? Es un gobierno de asesinos. Y lo voy a explicar por qué. ¿Sabes cuántas personas murieron en el mundo de coronavirus el año pasado? Voy a redondear el número. 1.800.000. ¿Sabes cuántas personas viven en el planeta Tierra? 7.800 millones de seres humanos. O sea que estamos hablando del 2 en 10.000. Si vos replicás ese número en Argentina, para el año pasado, ¿sabes cuántas personas deberían haber muerto? ¿Cuántas? 10.000.
Murieron 40.000 el año pasado, ahora estamos arriba de los 50. Entonces, en Argentina, si hubiéramos hecho las cosas como el promedio, no como uno bueno, como el promedio, hubieran muerto 10.000. O sea, murieron 40.000. Es decir, ¿de quién son esos 30.000 de diferencia? Este gobierno que tanto habla de los 30.000 desaparecidos que nunca logran probar, porque, digamos, en derechos humanos dicen que son menos de 8.000, ¿sí? Digamos, y nunca pudieron probarlo y fue en el lapso de 7 años. Este gobierno mató 30.000 en un año, ¿sí? ¿Y por qué los mató? ¿Sabés por qué? Porque ¿cómo se combate una pandemia? El método SIR... Yo te escucho con mucha atención y se me hace un nudo en la boca del estómago. Estamos hablando... Sí, deberías tener ganas de calzarte los guantes. Es de una indignación. Hablamos de los muertos como hablamos de algo, ¿viste? O sea, pero nos están mintiendo en la cara, ¿me comprendés lo que te digo, Viviana? Es decir, ¿cómo nos va a decir semejante disparate? No, si no hubiera sido peor. ¿Qué puede ser peor? Mataste 30.000 personas porque tenés un gobierno de chorros, ¿sí? Que como no quisieron dejar de robar, no testearon y mandaron al cadalso a 30.000 argentinos. Un disparate. ¿Me entendés? Y además, cuando... En todo momento te mostraron que ellos son la oligarquía, que ellos tienen los privilegios. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque cuando a todo el mundo estaban dejando sin ingresos, ¿qué dijeron? No, la nuestra no se toca. La de ellos no se toca. Y eso lo volvés a tener con las vacunas. También deberíamos replantearnos quiénes están a cargo de instituciones como los derechos humanos. No. ¿Los derechos humanos para quién? ¿De quiénes? ¿De Abigail? No, bueno, obvio, es otro negocio. Digo, claro, se ha convertido en un negocio. Bueno, claro, es un gran negocio. Es un gran negocio del cual se benefician Saltan por unos casos y por otros no. Y obvio, ahora, la doble vara de la que vos hablabas. De la que hablaba sí, lamentablemente hablar de eso. Ahora, el presidente, por si alguien no vio el discurso del día de hoy, habló de un plan económico, porque yo lo noté bastante optimista. Con lo que pasó el año pasado, que no sé qué fue además de dar subsidios, o que de repente la gente no pudiera desemplear a otra gente y así. Digamos, fue una catástrofe porque conozco tanta gente que ha tenido una empresa que mantuvo durante 7 meses a sus empleados y un día dijo, yo no puedo más, o sea, no doy más. Eso el presidente lo da como una cosa positiva en la economía el año pasado y mira hacia un futuro que según él va a ser próspero. ¿Cómo? ¿Emitiendo más? Mira, él ahí fue muy claro, sí. Para mí fue muy claro, él delineó las claves de su programa económico, es el típico programa populista que Argentina aplica recurrentemente. Pero eso te diría 2 puntos, fracaso, digamos. Sí, claro, digamos, es el modelo de fracaso. Estamos parados en el mismo lugar siempre. Claro, digamos, si él cree, digamos, esto Hayek lo llamaba en su último libro la fatal arrogancia. Creer que los demás lo hicieron mal porque son estúpidos y como él, digamos, es Gardel con guitarra eléctrica y los Rolling Stones le hacen de plomo, entonces él cree que a él le va a salir bien. No, a él le va a salir mal también. ¿Por qué? Porque lo que está pensando es en expandir la economía vía gasto público, financiado con emisión monetaria, ¿sí? Mientras que mete controles de precios, ¿sí? Y te pisa las tarifas. Fíjate cuando te dice las tarifas. No, bueno, las tarifas, en realidad ahora vamos a empezar con la revisión tarifaria integral. ¿Sabes cuánto tiempo tarda eso? ¿Cuánto? 1 año. O sea... Entonces, ¿y de qué va a depender los aumentos que discrecionalmente? O sea, si se me da la gana, según cómo venga la inflación, y ahí lo manejo y los uso de ancla. O sea, con lo cual reviento las empresas, reviento la calidad de servicio. Digo, esto, por ejemplo, esto se lo hicieron a los trenes. Y después terminó la tragedia de 11. Entonces, si después te quedás sin luz, sin gas, ¿me entiendes? O sea, che, mirá, digo, es consecuencia de lo que vas a estar tomando. Entonces, después sale y dice, y se siente contento de la ley de abastecimiento, que es una aberración. Es decir, vos estás poniendo restricciones en el funcionamiento del sistema de precios, como la consecuencia es que aparece el desabastecimiento, ahora lo querés condenar. O sea, digo, ¿quién es Paula Español? Es la reencarnación del general, digamos, romano de Diocleciano, ¿no? Porque ¿qué era lo que vos tenías en Roma, no? Porque esto también hay una referencia, que es la mesa de los argentinos. Yo voy a garantizar la mesa de los argentinos. Ah, ok. Entonces, perdón, era ponerle plata en el bolsillo de los argentinos, entiendo lo de la pandemia, pero el asado se convirtió en polenta. Polenta. Pero fíjate esto que es interesante. En Roma, ¿qué pasaba? La nona, que era el pan gratis. El pan y circo, ¿de dónde viene? Digo, vos tenías la nona, el pan era gratis. Entonces, ¿qué pasó? La gente se empezó a ir a Roma. Entonces, cada vez más gente quería comer pan.
Entonces, ¿qué pasaba? Que cada vez necesitaban mayor cantidad de recursos. Entonces tuvieron que subir los impuestos. Después los impuestos a los reinos que habían controlado, ¿sí? Bueno, llegó un momento que no daban más con los impuestos. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a generar degradación de la moneda, inflación, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron? Pusieron un control de precio. ¿Y cómo controlaban el control de precio? Entonces le cortaban la cabeza si ponían el precio más alto de lo que ellos querían. ¿Cómo terminó? Bueno, terminó cayéndose Roma, terminó generando un desastre. Bueno, digo, y ¿me entendés? Entonces, y te dicen, no, la inflación es multicausal. No, no es multicausal. La inflación es un fenómeno monetario. Friedman te decía, la inflación es siempre, en todo lugar, un fenómeno monetario. Y en la medida que la oferta de dinero crezca por encima de la demanda de dinero, vos vas a tener inflación. Te lo hago con un ejemplo. Ahora, pero la inflación es como una enfermedad que tiene la Argentina y que otros países han solucionado. Obvio. Se han curado. ¿Cómo nosotros seguimos instalados Porque en la seguimos inflación? repitiendo las mismas estupideces, digamos, de hace 60, 70 años. ¿Pero por qué? Porque alguien se beneficia con la inflación. ¿Quién es el que recibe primero el dinero emitido que sale del Banco Central? Los políticos. ¿Y quién es el que peor la pasa? El trabajador, que es el último orejón del tarro. Por eso, había un estudio que hizo Sturzenegger en la época que estaba a cargo del Banco Central, que te explicaba que cada vez que la inflación pasa al 20%, perdés un 0,58 de crecimiento. Vos sabés que si eso lo corregís en la historia argentina, desde que tenemos Banco Central, hoy tendríamos un PBI per cápita como el de Estados Unidos. Mirá qué costosa nos resulta esta oligarquía política nefasta que tenemos. O sea, son carísimos. Regalados son caros. Regalados son caros. Entonces, y lo peor de todo es que además le tenés que pagar ensuciando la honorabilidad del Congreso. ¿Vos sabés por qué se llama Honorable Congreso de la Nación Argentina? Contámelo. Porque iban ad honorem. ¿Me comprendés? Entonces, sí. ¿Qué pasó de la ad honorem? Y ahora un mecanismo para enriquecerse. Bueno, por eso una de las cosas que yo, digamos, o sea, si llego a lograr ser elegido diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo primero que voy a hacer es renunciar a mi dieta. Vos sabías que está armado todo Pero el digo, sistema la para que política no... huele a mierda, digámoslo. Y pasan un montón de estas cosas que vos decís. ¿No te sentís muy solo dentro de toda esa podredumbre? No. Porque hay políticos buenos, nadie lo discute. No. Estamos hablando en general de este hartazgo que tiene la gente y la sociedad y bien se lo han ganado. No me ¿No te siento sentís que vas a solo. estar solo frente a todo eso? No, porque yo estoy de un lado donde hay más gente todavía que el lado de la oligarquía política, que es la gente de bien, la gente de laburo, la gente que cree en el mérito. ¿Sabes por qué, digamos, el que labura cree en el mérito? Porque se gana el esfuerzo. Claro, ellos no pueden creer en el mérito. Si ellos creen en el privilegio, ¿o acaso qué fue el vacunatorio gate? Digo, al margen de la estupidez de lo de la fila, que si querés te explico por qué es una aberración lo que dijo Alberto Fernández. ¿Por qué es una aberración? Dice, esto es como colarse en la fila. Ay, presidente, digo, yo no puedo creer que usted sea profesor en la Facultad de Derecho. Te voy a explicar algo. El derecho surge ¿de qué? De los usos y costumbres, donde la sociedad va descubriendo que hay determinado conjunto de conductas que hacen bien al funcionamiento de la sociedad, entonces después, ¿qué hace? Se lo regula, con las leyes, por decirlo de alguna manera. A mí no me gusta la palabra regulación, pero ponele. En ese contexto, ¿qué es lo que pasa? ¿Vos harías una ley para cuidar la cola? No, porque el costo de hacer eso supera fuertemente a los beneficios. Esto, digamos, en un trabajo de Gary Becker, que arranca lo que se llama el análisis económico del derecho, que se llama Crimen y Castigo, el artículo, él determina una condición que se llama perfect deterrence, que es hacer cero el crimen. Pero hacer cero el crimen no tiene sentido porque vos tiene un costo combatirlo. Entonces, vos básicamente igualás el costo marginal al beneficio marginal que tenés por combatirlo. Entonces, no es cero el nivel de crimen. Entonces, bueno, vas a hacer una ley para eso. Ese es el primer punto. Por eso no es un delito. Ahora, yo te hago un ejemplo. Estamos en el Titanic. Se va a hundir, sabemos que se hunde el barco. Digo, la tripulación se tiene que quedar hasta el último momento. No son los primeros que se suben al botecito. Eso es saltearse la fila. Pero ¿querés un ejemplo mejor? Suponete que estás en la fila, digamos, están ahí, digamos, o sea, repartiendo la vacuna para que no te mueras. Y ellos determinaron la regla, ¿sí? Con el aparato represivo del Estado. Además de tener el monopolio de tener las vacunas. Porque vos, digo, lo que conseguírtela privadamente no podés porque está regulado, claro, porque tiene que tener el monopolio el Estado. Lo cual, digamos, nada que haga el Estado puede estar bien. Pero ahora estamos en la fila.
Entonces, ¿sabes qué? Estás incómoda con el lugar que tenés en la fila. Y entonces, para adelantarte en la fila, ¿sabes qué? Le pegás tiros a los tipos que están adelante. ¿Acaso eso no es un delito? Si alguien en estos días se murió de coronavirus por vacunar a la oligarquía política o para vacunar a los amigos del poder o quien fuera, es un asesinato. Es decir, ¿te das cuenta? Es decir, están presentes los privilegios de la oligarquía política, digamos, cómo ostentan el poder en contra de la gente. Entonces, ¿sabes qué? Pero la gente honesta, la gente de bien, la gente que quiere vivir de su laburo, sí, ¿sabes qué? Somos más. Y te voy a decir algo, porque vos como madre, a vos te va a pegar en el corazón más que a ninguna. Digo, y esto le estoy hablando a todas las madres de la Argentina. ¿Vos sabés lo que me pasa cada vez que voy a un acto? Viene una mamá y viene con el nene. Digo, ¿quién trajo a quién? Y el nene, digamos, libertario, trae a la mamá. ¿Y sabes lo que me dice la mamá? Me dice, yo vengo acá porque sos mi esperanza, sos mi última esperanza. ¿Sabes por qué? Para que no se me vaya del país. Hoy el 70% de los chicos de Argentina se quieren ir de Argentina. Y cuando vos le preguntás, pero mirá que si te vas no volvés más, la mitad de esos chicos se quieren ir igual. Entonces, una de las cosas, ¿sabes qué? Ok, ellos son más, ellos creen que son más. ¿Sabes qué? Yo le hablo a las madres argentinas. ¿Saben qué? Si los liberales llegamos al poder, nosotros vamos a lograr que los hijos, o sea, Martina no se va a ir, se va a quedar acá porque este va a ser un país digno para vivir, no con todos estos chorros de mierda. Perdonen el término. Sos tan apasionado cuando hablas. Yo hablaba recién con Quirós y le decía, hablando de los niños, que va a quedar una secuela increíble. Los temores de los niños, los miedos de los niños, niños que se vuelven a hacer pis en la cama, chicos que retroceden, que empiezan a tener algunos tocs raros, o sea, y sobre todo no sociabilizar y perder un año de clases. Es una locura la presencialidad y demás. Pero estaba pensando, si vos sentís que Ginés, que se fue solo, que lo hicieron renunciar, tendría que haberse ido con, no sé, como decíamos en Perú, con 400 personas, con 20, con 10, con 5. ¿Cuál es la moral, entre comillas, de Bisotti quedándose en ese lugar? Y si Ginés debería ir preso. Pero es que la actividad... Sarkozy, o sea, condenado a 3 años de prisión por tráfico de influencia. La actividad del Estado es inmoral en sí mismo. Es decir, si yo, digamos, o sea, suponete lo siguiente, te invito a cenar, pero eso, digamos, o sea, yo, digamos, estoy financiando la cena con un robo. ¿Qué tipo de partido soy? Igual vamos a hacer una autocrítica en serio, porque... De las que no hacen ninguno de los políticos, porque siempre la culpa es del otro. Está bien, pero vamos a hacer una autocrítica de los políticos y también del periodismo. Cuando yo le pedía la renuncia a Ginés... Yo también. Claro, pero vos eras político, yo no. No soy político, pero, soy un outsider. Ok, bueno, está bien, pero digo, vas a ser, si ganás vas a ser diputado. Yo No, porque no voy a usar ningún privilegio de los que tienen ellos. Me parece, o sea, yo voy a seguir viviendo de la mía. Está bien, pero mirá lo que yo decía. Tenemos lo que yo decía el 18 de año... Bueno, si no lo tiene no importa. Pero digo, lo que yo sentía, lo que yo veía, no lo podía ver yo sola como comunicadora. Entonces digo, la corrupción está tan incrustada en la sociedad que no son solo los políticos, son los periodistas, son los medios, son... Ganó Gramsci. Es muy Ganó grande. Gramsci. Entonces yo te escucho a vos y digo, bueno, bien, vamos, carajo, porque los pibes no se tienen que ir, porque la educación, la cultura, la batalla cultural... Yo digo, yo desde mi lugar me he expuesto mucho y me voy a seguir exponiendo porque ya no puedo ir para atrás. Ahora, ¿vos realmente sentís que la mayoría de la gente... Lo tenemos el tape, esto pasaba el 18 de diciembre del 2020. Yo me iba de la televisión sin saber que venía América o que volvía a la televisión después del año intenso que tuve. Y yo me animé a decir esto y 3 meses después esto resuena que hasta a mí misma me da impresión. Míralo. Ginés, vos nos debés explicaciones a todos los argentinos. Y la historia, Ginés González García, te va a juzgar. No me preguntes por qué ese día, cuando terminé el programa, a mí se me ocurrió escribir eso antes de sentarme en el estudio. Y me pasó hoy cuando habló el presidente. Hay
una sensación física de angustia de estar con el otro. Y yo ese mismo día podía haberlo evitado porque no estaba ni siquiera en el candelero el tema. Sí le había pedido la renuncia el 23 de julio de ese mismo año, cuando ya veía que las cosas eran raras. Pero digo, yo no escuché a la prensa decir eso o algo parecido. Por el contrario, no paraban de hacerle notas como el mejor ministro de la historia de la salud de la Argentina. Y no tengo nada personal con Ginés. Yo no lo conozco. No es personal mi crítica. Es fáctica. Moral. Y es moral. Y moral, digamos, ahora y es moral. moral. Claro. Y decirlo en ese momento era duro. Digo, si aparecen más Milei o aparece más gente en el medio que empiece a decir que no cobre un sobre por debajo de la mesa, porque digamos que se están colando todos en la fila. Hay que hacer una gran autocrítica porque la sociedad está como ya con olor a podrido. Bueno, la sociedad... Los medios de comunicación que a mí me perturban un montón. Lo primero que dije cuando vine acá fue, voy a tener libertad para poder decir lo que pienso y lo que siento, si no me voy a laburar de otra cosa. Porque también siento que tengo que hacerle un aporte con mis equivocaciones, con mis errores, que son un montón seguramente, pero siempre desde lo genuino. Porque vos Hace sí tenés falta más empatía. líderes Porque vos sí genuinos. tenés empatía. La que ellos declaman tener y no tienen. Porque lo que vos estás haciendo es ponerte los zapatos del que sufre. Pero ¿cómo digamos, no pueden ponerse en los zapatos del otro? Más fácil. ¿Cómo ¿Vos pueden te crees dormir a la noche, Pero vos te crees Javier? que para mí es más fácil meterme en esto que detesto o seguir viviendo de dar conferencias. Pero ya no podrías, digamos, dar un paso atrás. Pero es que no puedo. No puedo. No puedo, vivo, digamos, o sea, vivo caminando por los lugares, ¿me entendés? Y la gente me dice, gracias por abrirme los ojos. Lo voy a decir literalmente, vienen y me dicen, sacalos a patadas en el culo. Es decir, ¿cómo volvés para atrás? O sea, estás despertando gente que se despierta, ¿sí? Y empieza a entender el valor de la libertad. Y dice, no, bueno, ahora andá y pelea vos. No. O sea, por eso, ¿me entendés? O sea, ok, se agotó la batalla cultural en mi caso. Tengo que pasar a dar el paso a pelearle de cara a cara a estos tipos. ¿Me entendés? En lugar de hacer como Iglesia, que agarre y le dice peronista como si fuera un insulto, lo cual me parece un despropósito. Fernando Iglesias. Sí, está mal. O sea, porque, ejemplo, yo no soy peronista, pero no soy gorila. Y creo que hay mucha gente del peronismo rescatable. Absolutamente. Ya sea digo, el peronismo federal, ya sea el menemismo, ya sean los peronistas que tienen espíritu republicano, como del lado de Juntos por el Cambio también hay gente rescatable. ¿Que cree de verdad en eso, por supuesto? ¿Me comprendés? Digamos, gente honesta y que, digamos, o sea, son outsiders o gente, ¿me entendés? O sea, que trata de hacer las cosas. Digo, y eso deja afuera a los radicales que, salvo 2 o 3 excepciones, son deplorables porque en el fondo son la internacional socialista. Son parte del enemigo. Eso no tienen retorno para mí. Pero lo criticás a Iglesias y le decís deplorables a los radicales. Son peores. Además, los radicales separan los problemas en dos. Los que no tienen solución y los que se arreglan con el paso del tiempo. Por lo tanto, son unos inútiles que nunca hacen nada. Pero además son la Internacional Socialista. ¿Sabés quién es el vicepresidente de la Internacional Socialista? Jesús Rodríguez. El que sucedió en la hiper a Pugliese. ¿Te acordás? Les hablé con el corazón, me contestaron con el bolsillo. ¿Con qué querés que te conteste, imbécil? Se me ocurre algo, pero mejor. No, bueno, está bien, digamos. Sí. O sea, ahora digo, soy yo el que te pone el freno y te da moderación. Que lo vi, si no está Dragani. Digo, sí, igual exacto. que grave en este momento, digamos, poniendo yo moderación. Sí. O sea, este es el momento top. Digamos, este es el momento top del año. Yo pidiendo moderación a la conductora. A la conductora. Igual no viene mal. Ahora le voy a decir a los chicos que si quieren te hagan preguntas. Pero me quedo pensando en lo que le pasa a la sociedad hoy. ¿Cómo la ves vos que estás en la calle? Más allá de esto que me contabas de las madres que van con los hijos, ¿qué está esperando la sociedad? Porque, y lo hablaba con Quirós, yo siento que somos la mayoría los que tratamos de poner el grano de arena todos los días. Pero es como un elefante que se te viene en la cabeza todo el tiempo. Bueno. Es insalubre, es bien, agobiante la Argentina. Y no lo digo de lugar de queja, porque yo activo para que eso no pase. Está bien, pero, están, digamos, las imágenes de cada vez que voy a un lugar. O sea, nosotros convocamos desde redes sociales. Vamos a los actos con un megáfono y con nuestros autos. Y si vos te fijás y seguís mis redes sociales,
la cantidad de gente que metemos es impresionante. ¿Me entendés? O sea, nosotros caminamos por la calle sin seguridad, solos. ¿Me comprendés? Entonces, es más, Argentina está despertando. Yo el otro día fui a la marcha del 27. contra, digamos, el gobierno kirchnerista, digo, porque yo creo que es un gobierno de asesinos, ¿sí? Digo, donde algunos de ellos son efectivamente asesinos porque en los 70 se dedicaban a matar gente, ¿sí? Ahora, al margen de eso, digamos que hay un montón de asesinos ahí adentro y ese es el gran problema, porque una cosa es la fuerza de seguridad, que si tiene que matar lo hace en cumplimiento del deber, y otra cosa es un tipo que es un terrorista, que es un bicho totalmente distinto donde la vida es un relativo para ellos. Pero son colectivistas, entonces en función del objetivo, digo, la gente es funcional. Esa es la diferencia entre un colectivista y un liberal que ama el individualismo, porque el colectivista si tiene que mandar a matar gente no le importa. Por eso, digamos, los zurdos han matado a 150 millones de seres humanos y siguen profesando esas ideas aberrantes. Y, ¿sabes? Digamos, yo fui a la plaza, di un discurso técnico, porque para mí no correspondía hacer algo político. Pero yo fui y le presenté a la gente los datos. Datos. O sea, por esto este gobierno es el peor gobierno de la historia. Por esto. O sea, y terminé y me fui. Igual yo te entiendo con eso, pero ¿y la oposición? Yo decía al principio, parecen como un flan de cajita sin huevos, Bueno, que siempre lo que hace la oposición, te hablo de Macri para acá, sacan un comunicado, hacen un tuit, es como, hay que estar a la altura de las circunstancias. Pero de vuelta, a ver, ¿quién es el líder de la bancada opositora en diputados? Señor Mario Negri, radical. Escúchalo, tiene unos discursos súper pomposos, adornados, todo. Hoy estaba indignado. Con el discurso estaba indignado. También se indignó con Gildo Infran. Tengo una pregunta, porque Gildo Infran lleva 25 años en el poder. ¿Dónde estuviste el resto del tiempo, Negri? ¿De qué me estás hablando? Vos sos cómplice de esto. O durante el gobierno de Macri, ¿qué hiciste para ir contra Infran? ¿O te enteraste justo ahora? Vamos, sos cómplice. Digamos, o sea, ¿sabés cuántos están molestos, por ejemplo, con Waldo Wolf por ir a Formosa? ¿Por qué? Y porque hay algunos, digamos, que son, digamos, que legisladores ahí y están cómodos con la situación. Vos te diste la mano con Patricia Bullrich el otro día. Sí. ¿Estás por irte a... No. ¿Al PRO? No. ¿No? ¿No? No. No, me parece un muy buen gesto que se hayan dado la mano. ¿Qué tenés en común con Patricia Bullrich? No, vamos a poner las cosas en blanco y en negro. Sí. Pregunta. Estaba Hitler y su nacionalsocialismo. Nacionalsocialismo, que nazi quiere decir nacionalsocialista. O sea, los nazis eran socialistas. Tenés ahí a ese peligro. Digo, que Estados Unidos se haya aliado en ese momento con la Unión Soviética. ¿Hizo que Estados Unidos dejara de ser capitalista y que la Unión Soviética dejara de ser comunista? No. Punto 1. Yo termino de dar un discurso. Voy hacia la pirámide porque el Partido Libertario estaba en la pirámide. Entonces, como yo soy el presidente honorífico del Partido Libertario Cava, voy hacia donde está el Partido Libertario. Ok. En esa transición hacia la pirámide me encuentro con la señora Patricia Bullrich. Te hago una pregunta. ¿No corresponde que la salude? Sí, por supuesto. Obvio que corresponde, porque es un gesto de educación. En primer lugar, es un gesto de educación. Y ella, yo le agradezco a ella también el gesto, porque ella, digamos, es la presidenta del PRO. Y ella, digamos, también me saludó. Entonces, digamos, habla muy bien de ella, porque ella me está reconociendo también en la lucha opositora contra el régimen K. Es decir, entonces, contra los K, vamos por ellos. ¿Por qué? Porque los K nos quieren llevar a Venezuela. Entonces, digo, obvio, somos distintos, estamos en espacios distintos, pero todos contra los K, porque el kirchnerismo es el cáncer de este país. Porque el daño cultural que generó el kirchnerismo es muy difícil de reparar.
y es prácticamente imposible negociar con esos criminales. Me voy al corte. Te agradezco que hayas venido. En un rato estamos haciendo el pase con Luis Novarecio. Sos intenso. ¿Intenso o apasionado? Son cosas distintas. Bueno, eso, no sé, se lo voy a preguntar a tu novia, pero no sé. ¿Sos las dos cosas? Yo creo que soy apasionado. O sea, yo siempre hago un Sí. chiste sobre mí. Sí. Y es, vos no sé si has tenido la oportunidad de ver una ópera de Puccini. Sí. Bueno, ¿viste cómo son las óperas de Puccini? Los tipos son súper apasionados. ¿Me entendés? Y dan la vida y todo es Sí. al límite, todo. Bueno, es como que yo fui a, no sé, al Metropolitan de Nueva York. No sé, estaba viendo, ponele Turandot. Y salió Calaf. Bueno, y soy yo. Y sos ¿Me vos. entendés? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque en realidad es como la Rosa Púrpura del Cairo. Sale el personaje y se mete en la vida real. Pero, ¿sabés lo que le dice Calaf Y a con Turandot? esto cerramos. Que al alba se va a despertar vencedor. A la oligarquía política les voy a ganar. Y los argentinos vamos a torcer esta historia de decadencia y vamos a, cuando abracemos de nuevo las ideas de la libertad,